¿Qué tal, mi gente? Saludos a todos y a todas. El día de hoy, sábado 2025, 12 de julio. Bueno, ahí quería hablar un poquito sobre pues, la situación que sigue viviendo el país, donde todavía pues, se presume o se dice haber cadáveres sin identificar en la brutal represión llevada a cabo por el gobierno al levantar las garantías constitucionales a un pueblo noble como el de Bocas del Toro. Eh, Ayer hubo el sepelio de uno de los asesinados por las fuerzas castrenses del dictador Mecha Corta, don Francisco, que no se merece decirle su excelencia o ningún tipo de respeto alguno, porque pues, las personas que actúan de esta manera no merecen respeto de ninguna clase. El respeto se gana. Por más que se pida, el respeto, mi gente, es algo que se gana. Así que, pues si no te ganas el respeto, no lo tendrás, mucho menos del pueblo que ha sido violentado y sometido. Pero yo pienso que las últimas cartas todavía no se han jugado. Tienen que jugarse todavía. Pues ahorita mismo el gobierno se siente victorioso, se siente triunfal con todo su gabinete. Hemos logrado lo que nadie logró, hemos logrado acallar eh, por las malas y a los grupos eh, sociales de protestas, dirigentes sociales de toda índole, sindicales, magisteriales, comarcales, indígenas, etcétera. Entonces eso para el gobierno se siente como algo de triunfo, pero la historia nos dice que al final siempre el poder emana del pueblo. Hay veces toma más tiempo, sí toma más tiempo, pero Dios siempre tiene cada cosa en su momento, en su lugar. Recordemos, mis queridos compatriotas, que todo lo que nosotros hagamos va a repercutir también tarde que temprano en, en nuestras familias, en nuestras futuras generaciones. Así que nuestras decisiones son tan importantes de ser justas, de ser humanas, de ser solidarias, porque detrás de nosotros hay hijos, hay nietos y hay familias, y con actitudes criminales los podemos condenar para, para todas las futuras generaciones y prácticamente de por vida en la historia. Así que pienso que la última carta no está jugada todavía. Se sometieron a los maestros, todo tipo de narrativa de los medios de comunicación que son megáfonos al servicio del Estado, pagados por el Estado y controlados por el Estado, donde se hace ver que pues se ha acallado grupos rebeldes, pandillas, posibles derrocadores y una sarta de mentiras que poco a poco todo saldrá a la luz, porque todo este tipo de actos criminales no pueden ser tapados. La verdadera democracia son muy frágiles. Las democracias son frágiles, son vulnerables. Las verdaderas democracias, sobre todo, ¿verdad?, que se encarrilan al bien popular, ¿verdad?, donde el poder emana del pueblo. Más sobre todo en países como Latinoamérica, donde la corrupción predomina. Países de tercer mundo, la corrupción predomina. Panamá es un país donde la corrupción predomina a niveles estatales, políticos, empresariales, oligarcas que se han adueñado toda la vida de todos los recursos del país para sus beneficios y sus negocios propios, permeando al pueblo de miserias. Ejemplo de ellos, las minas, donde se realizaron desastres y donde aquellos que en su momento dado, hace 2 años, incluyendo un ministro de Ambiente, ¿verdad?, que se rasgaban las vestiduras, hoy comentan sobre la minería de manera tibia. Imagínense, ostentando puestos de ministros y devengando sueldos
que vuelvo y caigo en lo mismo, los cuales son demasiado jugosos como para no seguirle el paso a los poderes que gobiernan el país, entre ellos los poderes del Ejecutivo y sobre todo los poderes oligárquicos de corruptos empresarios de Panamá enquistados ahí en todo lo que produce un centavo en este país. Mientras el pueblo en Panamá y la desigualdad económica es abismal. Países como nuestros vecinos Costa Rica, yo vivo aquí cerca de Costa Rica, pues son un mundo de diferencia, porque quizás son personas o pueblos que han defendido la democracia o quizás no han contado con sátrapas como nos ha tocado en la historia panameña lidiar. Pero bueno, pueblo con panameño, pues todo no puede ser mala noticia, todo no puede ser tampoco catástrofe. Mantengámonos en una posición, mi gente, en una posición de rebeldía hasta que esto caiga, porque bueno, las protestas no son, mire, históricamente las protestas violentas versus las protestas pacíficas se dice que las protestas que son más efectivas son las protestas pacíficas, no las violentas, las pacíficas. Y hay muchas maneras de protestar, muchas maneras de decirle a los sátrapas, a los dictadores, a los asesinos que nos gobiernan, que no nos hemos rendido, que no nos han doblegado la voluntad y que nunca nos las van a doblegar a este pueblo de Panamá. Muy lejos de la realidad sobre ese aspecto. Así que al tener un presidente de carambola, ganando pues por lo que como último recurso, última medida, debido a la persecución de no querer en la nómina estos mismos poderes y partidos independientes y políticos adversarios de que un candidato llegara al poder, pues era lógico que íbamos a caer en manos de un monstruo. Era previsible, porque una vez una persona esté en el poder, demuestra de verdad su naturaleza, sea esta buena o sea esta perversa o maligna. Así que hay que mantenerse en una situación de protesta pasiva, pacífica, pero al fin y al cabo protesta. Y hay muchas maneras de protestar, hay muchas formas de llevarla, contrarrestar esta arremetida tan brutal y bestial de estas bestias autodenominadas poder del Estado, con todo su aparato y todo su régimen corrupto. Mire, una de las maneras que escuchaba yo a un colega que estaba haciendo un video es, bueno, renunciemos a partidos políticos. Los políticos necesitan inscritos en sus partidos, ya que reciben partidas millonarias y normalmente ellos mismos, los de la cúpula arriba, se quedan en esos puestos y ellos siguen viviendo felices y contentos. Bueno, panameños, te exhortamos a todos a renunciar. Esta semana voy a renunciar de mi partido, RM. Todos renunciemos a los partidos, RM, PRD, qué sé yo, panameñistas, etcétera, etcétera, para demostrar que que el mismo gobierno sienta que ya no va a recibir más nuestro apoyo dentro de cúpulas de partidos. Sé que decir que todos los panameños van a renunciar a partidos es engañarnos, pero que se sienta una gran cantidad y que nos mantengamos en esa batalla, en esa línea de renunciar a partidos políticos, porque hasta cierta forma ellos detestarían que eso suceda y hasta cierto punto los desarmaríamos un poco, porque todos estos partidos políticos, no solo el sátrapa Mecha Corta, sino todos estos 48 diputados que recibieron, según algunos de ellos mismos comentan, maletinazos vienen y maletinazos van, tienen que sentir el descontento del pueblo panameño.
Empezaron las revocatorias de mandato. Otra manera de protestar es revocar mandato y ejecutar más bien una acción que dentro de la democracia panameña independiente se puede aplicar como traidores, ¿verdad? Los de Moca, los de Vamos, y apoyar esas revocatorias de mandato, pueblo. Pueblo, tú que no estás emplanillado con 10,000, 20,000 dólares, que no eres un comisionado de la policía, que te jubilas con 10,000 dólares, que eres hijo de la cocinera, que tienes hijos, nietos, que están viendo el Niágara. Bueno, apoyemos esta revocatoria a los que tengan diputados dentro de su circuito independientes. No se nos olvide apoyar las revocatorias de mandato, y si se da el caso, escucho que ya hay una aprobación por parte del tribunal, Dios quiera sea cierto, pueblo en masa, para que se reforme la constitución y el presidente pueda con 600,000 firmas también hacérsele revocatoria de mandato. Bueno, aquí va a imperar la burocracia y aquí va a imperar de todo para que evitar como poder del Estado, ¿verdad? Y que al controlar todos los órganos y las instituciones que eso se dé. Pero firmemos en masa, apoyemos esto como medida de protesta y como también acto de justicia por tanta persecución, por los asesinados, por las personas que se le violaron sus derechos humanos. Apoyémoslos. Y otra forma, una forma muy efectiva de protestas, evitemos consumir. El sátrapa Mecha Corta, don Francisco, estará aquí hasta el 2029, pero dentro de 24 meses, 36 meses, ¿verdad? 2 años, empezamos nuevamente con la política y estas mismas lacras van a aparecer, muchas de ellas queriendo ser papeles de redentores y de salvadores. Ahorita pues que ellos dirán 4 años es mucho. No, 4 años en política se pasa muy rápido, así que en familia, individualmente, expliquémosle a nuestras generaciones que estamos en una situación muy crítica, en una situación que nunca se había dado, tan criminal o más que los tiempos de dictadura. Quizás en dictaduras se respetó más el pueblo panameño, definitivamente se respetó más el pueblo que ahora en estos momentos que está pasando Panamá. Entonces, evitemos consumir, que se sienta en la economía que hay un descontento, solo lo básico, solo lo necesario. Detectemos, me gustó esa campaña del azúcar, de un contralor con cara también de prepotente, de arrogante, se siente tan poderoso persiguiendo y cortándole los salarios a educadores en el país, pero al momento de tener que hacerle aprobación de aumentos a magistrados que ganan 10,000 a 14,000 para tenerlos, esto se hace solo para tenerlos del lado de ellos, ¿verdad? Entonces sí fue muy sumiso. Entonces me gustó esa campaña que le montaron del azúcar doradita, que pertenece a una empresa como esa campaña. Muchos de ellos, bueno, quizás hasta intentarán esconder, pero ellos son los dueños de todas las empresas en Panamá. Así que cuando detectemos un negocio, una empresa de ellos, démosle la espalda, igual como ellos nos las han dado y nos quieren condenar a nuestras futuras generaciones al hambre, a la miseria y a la muerte. Entonces, es otra manera de protestar pacífica, aparte de que se puede volantear, esas protestas pueden continuar, protestas en parques donde no se afecte el tráfico, en parques, aceras, etcétera, y está permitido, está por la ley, y comprobado está que las protestas pacíficas son mucho más efectivas. Piqueteos, evitemos, mire, cuando la lotería empezó a revenderse en Panamá, hace un par de años en el gobierno Tortugón, que empezó la reventa, ¿no?, de la lotería, y de la noche a la mañana los mismos que estaban en la lotería estaban involucrados, pero nunca se ha hecho una investigación sobre el tema y se ha tenido que seguir pues comprando. Yo ya hace alrededor de 10 años que inició el gobierno de Tortugón hacia acá, que se dio eso, y de ahí continuó con el de Condensada. No he comprado más nunca un pedazo de lotería. Entonces no apoyemos tampoco esa institución de comprar lotería, ¿entiende? Consumamos solamente único lo necesario, expliquémosle a nuestros hijos el por qué es que está en futuro,
Quizás hay veces uno cuando uno es joven, y yo lo viví, puedo dar ejemplo de la dictadura, uno no mide las consecuencias de las cosas, pero para eso están los más adultos, los que pueden explicar y que mañana ellos lo agradecerán. No consumamos en los comercios, en estos de estos grandes empresarios, y limitémonos solamente a la subsistir hasta que esto cambie y esa ley cambie. No importa si tenemos que esperar 4 años se pasa rápido y no son 4 porque, vuelvo y repito, la política empieza mucho antes, un año antes, al cabo de 2 años y medio, todos estos vendidos corruptos se activan. Derogación de mandato, revocatoria de mandato para todos los traidores. Ahí lo dejo, mi gente, ahí lo dejo y seguimos conversando de aquí de la mata de, esta es una mata de café. Aquí, desde la mata de café me despido, café tropical de clima caliente. Saludos.